rehacer la ropa y la moda vintage y nos casamos hace un año a partir vivir con sus padres a petición suya ya que mi suegro ya había fallecido, solo mi suegra vivía en la casa familiar. Mi suegra era una persona sencilla que no interfería en nuestros asuntos y disfrutaba de su propio tiempo, así que no teníamos los típicos problemas de suegra y nuera y vivíamos en paz. Sin embargo, la casa familiar era grande pero vieja y mostraba signos de dónde estaba, así que mi esposo sugirió que la remodeláramos pronto. Preferiría una casa nueva también, cierto, sí. Las tuberías son bastante viejas y una cocina nueva me facilitaría cocinar, así que comenzamos a ahorrar diligentemente, pero luego noté que nuestros ahorros se estaban agotando ya que se suponía que debíamos depositar una cantidad fija de nuestros salarios en nuestra cuenta conjunta todos los meses. Si estaba siendo utilizada tenía que ser por mi esposo. Oye, nuestros ahorros para remodelación han disminuido. ¿Sabes algo sobre esto? ¿De qué estás hablando? Mientras lo niegas parecía algo nervioso. Realmente sé honesto, ¿no compraste algo caro otra vez, no? En realidad, un amigo me pidió que le prestara algo de dinero. Al parecer, un familiar de un amigo que lo había ayudado mucho en el pasado fue hospitalizado de repente y estaban en una situación financiera difícil. Dijo esto con una mirada seria. Perdón por usarlo sin decírtelo y seguí disculpándome profusamente. Desearía que lo hubieras discutido conmigo primero. Recuperaré el dinero lo antes posible e intentaré aportar más de ahora en adelante. Sin embargo, decidí perdonarlo ya que Tim lo dijo. No había señales de pago y la cantidad que mi esposo contribuía a nuestros ahorros cada mes no aumentó. Sus colecciones no han aumentado, entonces, ¿qué es gastar? A pesar de mis dudas, observé por un tiempo cómo nuestros ahorros no crecían y finalmente me enfrenté a mí. Esposo, los hombres tienen varias obligaciones sociales, cuesta dinero además. Podemos vivir aquí sin remodelar. Entonces, ¿cuál es el problema? Inicialmente fue Tim quien sugirió la remodelación, así que me sorprendió su cambio repentino. Además, aproximadamente un mes después, comenzó a llegar tarde a casa citando entretenimientos del trabajo y amigos y comenzó a salir de casa los fines de semana con varias excusas. Algo parecía estar mal, pero habíamos estado casados por poco más de un año y no podía. No creo que estuviera teniendo una aventura en ese momento. Quizás me debatí entre dudar y querer creer en Tim, pero un día Tim llegó a casa más temprano de lo habitual y se quedó dormido en la sala mientras jugaba con su teléfono inteligente mientras yo me acercaba para cubrirlo. Emojis. ¿Qué es esto? Frente a una serie de intercambios que solo se pueden interpretar como infidelidad, sentí que me hervía la sangre de ira sin importar lo que no podía quitar los ojos de la pantalla y mientras hojeaba mensajes pasados. Mi esposo se despertó. Va a Laura, ¿qué estás haciendo? Estaba mirando esas conversaciones sospechosas. ¿Qué diablos? No deberías revisar el teléfono de alguien de esa manera. Eso es lo más bajo de lo bajo. No trates de esquivar esto, estás haciendo trampa, ¿no es así? Cuando lo enfrenté, directamente perdió toda su fanfarronería anterior y comenzó a tartamudear. Esta persona y yo no era así. En una cita con emojis duros de una mujer que es solo una amiga, son solo bromas. Sabes bien, Laura, has hecho lo mismo con amigos varones, ¿verdad? Nunca haría algo así. Al ver a Tim tratando de justificar sus acciones y explicarse desesperadamente, me hizo sentir una lástima increíble por él. Eventualmente, tal vez al darse cuenta de que ya no podía engañarme más, comenzó a disculparse conmigo con lágrimas en los ojos y le obligué a borrar la información de contacto de la mujer que estaba justo frente a mí. Prométeme que lo harás. Nunca la contactes ni la vuelvas a ver. Lo entendí, te perdonaré esta vez. Pero si algo como esto vuelve a suceder, no dudaré en divorciarme de ti. Diciendo que realmente le entendí a mi esposo unos días después, mi cuñado se fue de vacaciones al extranjero con un amigo. Las cosas habían sido un poco incómodas y esperaba que pasar tiempo a solas como una pareja nos ayudaría a volver a ser como solíamos ser, y después de aproximadamente 3 días, las cosas con Tim comenzaron a sentirse normales nuevamente. En un día festivo, mientras discutíamos qué comer, mi esposo, quien generalmente dice que todo está bien, solo hace algo simple, inusualmente hecho. Fui a recuperar el frasco de encurtidos del almacenamiento debajo del piso en la cocina cuando mi esposo se
Paró detrás de mí pensando que estaba allí para ayudarme. Di la vuelta solo para que Tim me pateara repentinamente en la espalda y caí al almacenamiento debajo del piso, atrapado en el espacio reducido. No podía levantarme fácilmente al verme luchar. Mi esposo sonrió con una sonrisa siniestra fuera del camino sellada. Sus impactantes palabras fueron seguidas por él cerrando la tapa. «Oye, ¿qué estás haciendo? Deja de bromear». Mi voz no llegó a mi esposo justo cuando pensé que lo escuché tararear felizmente. «Ahora finalmente puedo ir a verla. ¿Qué quieres decir? De todos modos, sácame de aquí», grité lo más fuerte que pude, pero los pasos de Tim se desvanecieron y escuché él. La puerta principal se cerró dejando la casa completamente en silencio, atrapada en el pequeño almacenamiento debajo del piso. Me vino a la mente desesperación y sentí que me estaba escapando. Entonces, un día, una semana después, tan pronto como abrió la puerta principal, mi esposo exclamó en voz alta: «¡Guau! ¿Qué es ese olor?». «Hola, Laura, ¿estás ahí?». Pero la casa estaba en un silencio sepulcral sin respuesta de nadie. «Espera, Laura, la dejé en el almacenamiento debajo del piso, ¿no es así?», murmurando para sí mismo. Caminó hacia la cocina. «No, eso no puede ser cierto, pero ha hecho calor recientemente y este olor intenso. Podría ser que se diera cuenta de que la fuente del mal olor era el almacenamiento debajo del piso». Tim quitó frenéticamente el peso y abrió la tapa. Y allí la escena fue una vista lamentable. Se agachó sujetándose la cabeza y dijo con voz llorosa: «¿Qué debo hacer si estoy maldecido?». «Hola, ¿qué pasa? ¿Me llamaste?». «Guau». Que sorprendido por mi respuesta se tambaleó hacia atrás, se golpeó la cabeza contra el suelo y se puso rojo. De dolor no pude. De hecho, ese día, mientras él se retorcía en el espacio de acceso, se soltó una parte vieja y caí hacia abajo. Parecía que estar en una casa vieja donde todo se estaba deteriorando era una ventaja para mí, así que logré escapar y quedé atónito. Cuando vi el peso que Tim había colocado encima del almacenamiento para asegurar que la tapa no se abriera, incluso había movido el gabinete de la cocina para asegurarse de que permaneciera cerrado. Imperdonable, ¿qué hizo todo esto para atraparme? Me pregunté cómo vengarme. Mi esposo y se me ocurrió algo. Luego reparé fácilmente la parte rota del espacio de acceso y comencé a tirar cosas dentro, incluida la carne de res añeja. Tim estaba ansioso por comerse mi delantal habitual y algo más que no dejaré que se salga con la suya. Yo sufro así que volví a colocar el gabinete de la cocina en la tapa tal como lo había dejado Tim. Luego, durante una semana, la temperatura subió por encima de los 86 grados todos los días. Vivía tranquilamente arriba esperando que Tim regresara a casa. Sin darse cuenta, mi esposo regresó a casa tranquilamente. Debió pensar que yo había fallecido considerando el mal olor generalizado y el horror debajo del piso. Mirando debajo del piso, la descomposición había progresado más rápido de lo que imaginaba. Estaba casi irreconocible y mi delantal habitual se veía entre el desorden. Mi esposo, sin poder creer que estaba parada frente a él, se frotó los ojos repetidamente. «¿Eres realmente tú, Laura? ¿Estás viva?» «Estoy viva, como si me hubiera dejado matar si lo hubieras hecho». Me dejó atrapado. «Todas mentiras, probablemente estabas extendiendo tus alas con tu asunto olvidando que me habías hecho a un lado, ¿no?». Saqué una foto de mi bolsillo y se la puse delante de él. Allí estaba él con su pareja besándose y abrazándose. Descaradamente. «¿Cómo? ¿Por qué tienes una foto así? Te he estado siguiendo como un detective la semana pasada». ¿De qué manera? Basándome en los mensajes con su compañero de aventuras, quien supuse que era un colega. Había estado vigilando frente a su empresa después del trabajo que conoció. «Ahora, deberíamos sacar todo a la luz». Cuando lo presioné, mi esposo de repente se puso furioso. «Espera un minuto, ¿por qué usaste la carne de res añeja que compré para algo como esto?». «Era cara, no cambies de tema y no es solo la carne que hay ahí, mira bien, ¿qué haces?». «¿Te refieres a decir esto?». Se pellizcó la nariz y miró hacia el espacio de acceso. Perdió el equilibrio y cayó adentro. Además parecía estar atrapado porque su pie quedó atrapado en una parte rota en la parte inferior. Incapaz de moverse. «Ayúdame, apesta, haz algo rápido». Tim estaba entrando en pánico y agitándose, haciendo que su pierna se hundiera más, y lloraba pidiendo mi ayuda. «¿Quieres que cierre la tapa?».
La carne se filtraba cada vez más en su ropa, dado que también estaba en toda su cara y cabello. Debe tenerlo. Ahora entiendes un poco cómo me sentí al estar atrapado en un lugar como este. Lo entiendo. De verdad, por favor. Lo siento. Solo sácame de aquí. Tim siguió disculpándose, pero estaba lejos de haber terminado. Oye, parece que lo has olvidado. ¿Encontraste lo que había dentro? ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, o no, mis tesoros. Lo que sacó fue su par de jeans vintage favoritos. Estos eran normalmente. Ante sus palabras y me quedé en silencio mientras lo miraba fríamente. Así que mi vida es menos importante que tus jeans. Si no me hubieras encerrado en el espacio de acceso y te hubieras ido a tu asunto, nada de esto habría sucedido, ¿eso no? ¿Significa tuviste que llegar hasta aquí? El olor y las manchas nunca saldrán. ¿Qué vas a hacer? Condolencias. Mi esposo estaba claramente en shock, alternando entre insultos hacia mí y declaraciones de amor por sus jeans, pero no me importaba en ese momento. Mi M regresó de su viaje al extranjero antes de lo planeado. Aparentemente los vecinos se habían quejado con ella sobre un mal olor que salía de nuestra casa, lo que la llevó a llamarme. Le expliqué todo lo que había sucedido al entrar. Fue directamente a la apestosa cocina y encontró a mi lamentable esposo sin palabras. Mamá en el momento perfecto. Ayúdame, Laura, es terrible. Ella es la peor esposa que jamás haya existido. ¿Quién es la peor aquí? ¿Entiendes siquiera lo que has hecho? Reflexiona sobre tus acciones creyendo completamente que su M lo salvaría. Mi esposo dejó escapar un grito lastimero. ¿Por qué no estás de mi lado? Ella dejó en claro que no perdonaría tus acciones cuando informé por teléfono. Me animó a buscar venganza tanto como quisiera con una mirada enojada. Realmente apesta, ¿no? Lo siento mucho por hacer esto. Después de aproximadamente una hora abrió la tapa y Tim estaba visiblemente angustiado, ayudado por los dos. Laura estaba realmente equivocado. Él fue completamente castigado, disculpándose profusamente conmigo. Oye, no te acerques demasiado, ese hedor se pegará. Y escribe esto. Realmente lo lamento. La aventura fue solo un momento de locura. Entonces dime la verdad, ¿en qué usaste los ahorros de la renovación para pedir dinero para un amigo? Fue mentira. Lo siento, fue para cenas y citas con la otra mujer que quería presumir un poco. Ante su patética discúlpame, me suspiré profundamente. Así que era verdad. No hay manera de empezar de nuevo. Si digo la verdad no me perdonarás. Claro que no. ¿Cómo puedo seguir con alguien tan podrido como tú? La carne envejecida está lejos. Mejor, por favor, ten piedad. Al ver el patético rostro de Tim con el ceño fruncido, me acordé de que este matrimonio fue un error y no pude evitar dejar escapar un gran suspiro. Me iré de esta casa, así que escriba los papeles del divorcio de inmediato. Recibí $30,000 en pensión alimenticia de mi esposo y $10,000 de la otra mujer, ya que él había gastado la mayor parte de sus ahorros en su aventura. Tuvo que pedir prestado dinero a Miel para pagar la pensión alimenticia. Mis esfuerzos de cobranza son más estrictos que los de cualquier tiburón solitario, para que sepas, Mel dijo con una risa. En cuanto a Mile, pagué a Mel por la reparación del espacio de acceso. Ella dijo que era culpa de Tim ya que la casa era vieja, pero como lo rompí y dejé un olor importante, pagué extra luego con la pensión alimenticia y los ahorros de renovación devueltos para encontrar el amor de nuevo algún día.